tiene? Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gloria, honra y alabanza, pues tú la mereces. Tú eres Dios, pues no hay nada ni nadie que se pueda comparar a ti. Queremos rogarte, buen Señor, que por favor en esta tarde nos hables y nos bendigas por nombre, porque por nombre tú nos conoces, tú conoces nuestra necesidad, tú sabes lo que nos falta. Por favor, háblanos, buen Dios, te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblanos, Señor, que te queremos escuchar, te queremos oír, queremos aprender más de ti, pero sobre todo queremos conocerte a ti. Háblanos, te lo ruego, Dios Todopoderoso. Y queremos pedirte, Señor, bendición y fortaleza para cada uno de aquellos que han determinado entregar su vida a tu obra, Señor, y ser exponentes, mensajeros, Señor, de tu palabra. Bendícelos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Y Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Lo tiene? Puede leerlo en voz alta, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Una vez más dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1, verso 21. ¿Lo tiene? Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, ¿lo tiene? Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué fue lo que vino a hacer Moisés y Elías con Jesús? Vinieron a hablar con él. ¿Ok? ¿Y qué dice el verso 4? Léalo, por favor. Entonces Pedro dijo, quiere decir que Mateo le dio más importancia a lo que Pedro dijo que a lo que hablaron Elías y Moisés con Jesús, ¿verdad? Pero ¿cuántos queremos saber lo que hablaron con Jesús? Santo Dios. ¿Cuántos queremos saber lo que hablaron con Jesús? Amén. Dice: aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que son 3, en realidad son 6 los que están reunidos, ¿verdad? Está Jacobo, Pedro, Juan, y después está Elías, está Moisés, y el principal está Jesús, ¿verdad? Y la Biblia dice que vienen a hablar con él. Entonces Pedro habla, pero después dice la Biblia que el Padre habla, y el Padre nos da un consejo, que es importante que oigamos lo que Jesús dice.
Por favor, ocupe su lugar, póngase cómodo, pero no se duerma. Gracias por hacerme partícipe de esta celebración, gloria sea al Señor, donde el objetivo principal es honrar a Dios, pero también pensar en la obra misionera. Alguien escribió y alguien predicó y dijo algo bien cierto. Dios solamente tiene un hijo, hablando del Hijo de Dios, y ese hijo lo envió como misionero, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios que envió a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que viniera a hablarnos acerca del Evangelio, aunque en realidad el Evangelio es Jesús, el Hijo de Dios. Leímos, amados hermanos, un texto muy conocido, Gálatas capítulo 2, verso 20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y alguien preguntó, porque mucha gente se le hace muy fácil decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y alguien dijo: ¿y cuál de los dos ladrones eres? ¿Verdad? Porque hablar a la ligera esa expresión, amados hermanos, sin tomarle el verdadero sentido, no quiere decir que pierde importancia. No, tiene mucha importancia el hablarlo, el decirlo, como lo decía Pablo. Pero el no ponerlo en práctica, amados hermanos, nos hace que seamos mentirosos, ¿verdad? Porque si seguimos viviendo como se nos da la gana, no podemos decir que en Cristo estamos crucificados. Ahora, ya que es un culto misionero, vamos a ver, de acuerdo a las Escrituras, cuán importante es que seamos útiles en la obra de Dios. Pero tenemos que tener un enfoque principal, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué dice, pastor? Hebreos capítulo 12, verso 1, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 1. Y yo le voy a leer Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, rapidito. Sí, ¿qué dice, por favor? Ajá, verso 2. Dice, primero, corramos con paciencia, ¿verdad? Es que este camino tiene que ser de paciencia. Y si no mal recuerdo, yo lo que les prediqué en una ocasión, lo que es la fe acompañado con la paciencia, ¿verdad? Como Abraham por fe y la paciencia alcanzó la promesa. Dice, corramos con paciencia. Y después nos da un consejo: despojémonos de todo peso. Y habla del pecado que nos asidia, cosas que nos detienen, que nos estorban. Y después nos dice, puesto los ojos en Cristo, ¿verdad? El autor y consumador de todas las cosas. Colosenses capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. De ahí quiero partir, porque si nosotros ponemos nuestro enfoque en Cristo Jesús, determinaremos en nuestras vidas honrar a Dios, servir a Dios y trabajar para Dios. ¿Ok? Vamos a empezar. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 16, verso 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. El Señor habla de que Él vino con un objetivo, un propósito. Vino a morir en la cruz y le revela a sus discípulos que antes de morir en la cruz tiene que padecer mucho. Pedro, confundido porque había recibido la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, la Biblia dice que se le opone y le dice: Señor, no puedes permitir que esto te acontezca. Jesús lo tiene que reprender y decirle: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres. Vamos a leerlo, Mateo 16, 22, por favor. Mateo 16, 22. 22, por favor. Súbale. Comenzó a reconvenirle diciendo:
Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿En dónde puso la mira Pedro? En la de los hombres. En lugar de poner la mira en Dios, puso la mira en las cosas de los hombres. Ahora, son la 1:12:58. Voy a tratar de ser lo más breve que pueda, pero quiero explicarme lo mejor que pueda, valga la redundancia. La Biblia dice, 6 días después, ¿qué fue lo que pasó antes? La reprensión de Pedro, la aclaración de Jesús, porque les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Y entonces le suelta una palabra profética y le dice: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto o hayan mirado al Hijo del Hombre venir con la gloria de su Padre y con su reino. Y entonces empieza el capítulo 17, donde dice: 6 días después toma a Jacobo, a Pedro y a Juan, y a un monte, dice, se aparte a un monte alto, y se transfigura delante de ellos. Cuando se transfigura delante de ellos, aparece Elías y aparece Moisés. ¿Ok? Y vamos a ver cómo Elías y Moisés, y no voy a hablar mal de Elías y Moisés, son unos grandes hombres de Dios, y yo me los voy a topar allá en el cielo y no quiero que me reclamen: hey, ¿por qué hablaste mal de mí? No voy a hablar mal de ellos, pero vamos a ver que ellos cometen el mismo error que comete Pedro al poner su mirada en los hombres. Mira lo que dice Números capítulo 11, verso número 14, por favor, pastor. Números capítulo 11, verso 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Escuche bien. Moisés, cuando usted lee el capítulo anterior, que es el capítulo 10, se habla de las trompetas de plata. Y Dios le da indicaciones de los sonidos que iba a haber. En un tipo de sonido se iba a reunir el pueblo, en otro tipo de sonidos se iban a reunir los varones, en otro tipo de sonidos se iban a preparar para la guerra, y así diferentes sonidos. Entonces Dios les está diciendo: voy a buscar la manera como comunicarme con ustedes. Moisés emocionado porque Dios ya se está relacionando más con el pueblo, no solo con él, sino ahora más con el pueblo. Él piensa que ahora el pueblo se va a acercar más a Dios. Mas sin embargo, el capítulo 11 empieza diciendo que el pueblo se quejó. ¿Ok? Así es que con este calorcito no se me queje, al contrario, prepárese porque el infierno va a ser más caliente todavía. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora escuche bien, el pueblo se queja, y ¿sabe qué es lo que hace Dios? Dios, en su ira porque el pueblo se quejó, hace que el campamento se empiece a incendiar. Entonces parte del campamento se empieza a incendiar y viene el pueblo con Moisés y le dice: por favor, ora a Dios por nosotros. Y cuando Moisés ora, el fuego cesa. Pero entonces dice la Biblia, salen a la escena un pueblo que se le pegó a Israel, que vivía en Egipto, pero que no eran hebreos, que eran extranjeros, que eran de otras naciones. Se le pega a Israel, y entonces este pueblo empieza a decir: tenemos deseo de carne. Y empezaron a hablar, nos acordamos de los peces, de las cebollas, de los ajos, y empiezan a hablar del pasado. Y lamentablemente el pueblo de Israel cae en ese deseo. Y entonces dice: también nosotros tenemos deseo de carne. Y es que la Biblia es clara, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, señoritas, jóvenes, busquen selección en sus amistades. ¿Por qué? Porque si se dejan influenciar por ellos, lamentablemente cometerán el error de irse por el deseo de la carne en lugar de irse por el deseo de buscar a Dios.
La Biblia dice que el pueblo se queja que quiere carne. Y entonces Moisés viene delante de Dios y le dice: tú has puesto a este pueblo para mí como una carga pesada. Quieres que los cargue en mi seno. Y entonces le dice: si en verdad he hallado gracia delante de ti, mejor quítame la vida. Moisés llega a la decepción al punto de que dice: ya no quiero morir. Perdón, quiero morir. ¿Y cuál es la razón? Haberse fijado en la actitud de los hombres. Por eso uno como predicador, yo me acuerdo que mi pastor me dijo: Manuel, te voy a dar un consejo. Cuando vayas a predicar, nunca dependas del ánimo de la gente. Y eso es una verdad, amados hermanos. Porque si uno dependiera del ánimo de la gente, uno se frustra, uno se desanima. Hay veces que uno se mete en oración y lee bastante Biblia. En mi caso, que Dios en su gran misericordia me ha dado la facultad de memorizar. Memorizo todas las citas bíblicas y vengo orando en el carro, manejando. Mínimo me aviento 2 predicaciones escuchando, porque ahorita yo para llegar aquí me hice 1 hora y 40 minutos. Y vengo y luego digo: Señor, sé que te vas a glorificar, y resulta que no pasa nada. Entonces uno no debe depender del ánimo del pueblo, ¿verdad? No debe de temer. Y a los predicadores se les da un consejo: no mires a la gente a la cara, busca un punto fijo donde mirar. ¿Por qué? Porque hay unos que te quieren comer. Pero a mí me gusta, amados hermanos, ver de los que se enojan, hay más algunos que envidiosos, gloria sea al Señor. Porque al final la gloria no es para uno, es para Dios, ¿verdad que sí? Y Dios se tiene que siempre ser honrado. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora escucha bien, Moisés, cuando ve cómo actúa el pueblo, en lugar de ser un pueblo agradecido, que vieron cómo el mar se abrió, que vieron cómo salió agua de la roca, que un pueblo que dice la Biblia que en las mañanas solamente se levantaba y ya el maná estaba tendido, y que lo podían hervir, lo podían asar, le podían dar diferentes usos. Vienen quejándose diciendo: queremos carne. Y esa actitud del pueblo hace que Moisés se desanime al punto de decir: me quiero morir. Y entonces viene Dios y le dice: está bien, si te es una carga pesada, llama a 70 ancianos. Y me encanta, pastor, que le dice: que sepas que son ancianos. Porque anciano representa madurez, representa carácter. Anciano no es ser viejo. Hay viejos que se comportan como niños. Sí, es una verdad. Uno encuentra viejos tan imprudentes que uno dice: la vida les pasó de balde a esta gente. Pero cuando uno habla con ancianos maduros que se sientan a hablar contigo y con un solo consejo, amados hermanos, te cambian la vida. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Claro. Entonces le dice: que sepas que son ancianos. Y entonces vienen los ancianos de Israel delante de Moisés, y Dios le dice: pon de tu espíritu en ellos. Y entonces cuando Moisés pone del espíritu en ellos, empiezan a profetizar. En eso llega corriendo Josué y le dice: Moisés, hay 2 ancianos allá profetizando entre el pueblo, porque solamente habían llegado 68 en lugar de llegar 70. Y Moisés le dice: ¿acaso tienes celo de mí? Que no quisiera que todo el pueblo profetizara, que no quisiera que todo el pueblo conociera a Dios. ¿Por qué? Porque conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Moisés, a pesar de ser el gran hombre de Dios que viene a hablar con Jesús, lamentablemente al poner su mirada en el hombre, se decepciona al punto que se olvida que hay un propósito en su vida, y él cree que lo mejor es morir. Mejor quítame la vida. Ahora vamos a hablar de Elías. Elías, que representa a los profetas. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. ¿Ok? Y ahorita seguimos con lo que las otras 2 cosas que representan. Primer libro de Samuel, capítulo 19, por favor, verso 3 y verso 4. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 3 y verso 4. Reyes. 19, 3 y 4, por favor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Se da cuenta? Elías, el gran hombre de Dios, que a Jesús lo compararon con Elías, se parece a Elías, ¿verdad? Este hombre, amados hermanos, dice la Biblia, él sale a la escena en el capítulo 17. Dice que era de Tisbita. Sus padres creemos que eran temerosos de Dios porque le pusieron por nombre Elías. Y Elías significa Jehová es mi Dios. Quiere decir que cuando todo el pueblo andaba tras Baal y tras Dagón y tras tantas deidades del diablo, hubo unos padres que se preocuparon por darle un buen nombre a ese muchachito. Te llamarás Elías. ¿Para qué? Para que cuando la gente te diga, hey Elías, confiese con sus labios, Jehová es mi Dios. Ay, qué bendición, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que sale a la escena ¿por qué? Porque acá el malvado rey, la Biblia dice que le había hecho un templo a Baal con la razón de hacer enojar a Jehová. Baal significa el Dios del trueno. Y entonces Israel estaba adorando supuestamente al Dios del trueno, al Dios que le da la lluvia. Y entonces sale a la escena Elías y les dice, así dice Jehová, no lloverá sino por mi palabra. En otras palabras, el único que da la lluvia se llama Jehová de los ejércitos. Por eso vea lo que pasó en Dubái, que allá las lluvias son artificiales y ahora están inundados porque a Dios se le ocurrió mandarles lluvia a la hora del nombre de Dios. Entonces, cuando alguien quiere ir en contra de lo que Dios ha determinado, siempre terminará en vergüenza. ¿Por qué? Porque reconocerán que el único autor y consumador de todas las cosas es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Viene Elías y le dice, no va a llover sino por mi palabra. Pasan 3 años y medio sin lluvia. Y Acab había mandado a buscar a Elías a diferentes lugares. Y entonces viene Elías y lo confronta. Y cuando Acab lo ve, le dice, tú eres el que perturbas a Israel. Y Elías le dice, no soy yo, sino tú y todas tus idolatrías. Y entonces le dice, reúneme al pueblo porque no quiero que claudiquéis en 2 pensamientos. El Dios que mande fuego, ese es el verdadero Dios y a ese vamos a adorar. Y entonces dice la Biblia que se reúne el pueblo de Israel. Los que adoraban a Baal y a Acera se reunieron en total 850 y Elías solo. Y entonces Elías le dice, empecemos el sacrificio. Empiecen ustedes porque ustedes son más. Eso es una buena señal. No siempre te vayas por la mayoría porque no siempre la mayoría tiene la razón. Él le dice, ustedes son más, empiecen primero. Y empiezan a clamar, dice la Biblia, hasta el mediodía y nada pasaba. Entonces Elías empieza a burlar de ellos. Clámenle que a lo mejor se les durmió. Clámenle que a lo mejor va de paso y no los oye. Clámenle. Y dice la Biblia que ellos empezaron a sajar hasta que la sangre escurría y nada pasaba. Entonces Elías, en un acto simbólico, figurativo, dice la Biblia, que dice, es mi tiempo. Y lo primero que hizo es arreglar el altar que estaba destruido. Después dice que edifica el altar con 12 piedras. Cada piedra representaba una tribu. Lo que David estaba diciendo, lo que Elías estaba diciendo, yo sé que el pueblo está desunido, yo sé que el pueblo tiene rebeldía, pero voy a hacer un acto de fe. Agarró 12 piedras y las unió. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, yo le aconsejo, seamos gente no solo de templo. En nuestra casa hay que edificar un altar. Hay que agarrar a nuestros hijos, hay que agarrarnos como familia y honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores y confesar con nuestros labios que allí envía Jehová bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que Elías prepara el altar y entonces hace una oración bien excelente. Después de haber preparado el altar y haber echado 12 cántaros de agua y haber preparado el animal, empieza su oración diciendo, ahora Dios de Abraham. ¿Por qué Dios de Abraham? Porque Abraham representa el padre de la fe. Y entonces dice, ahora Dios de Isaac. ¿Por qué Dios de Isaac? Porque Isaac representa el padre de la multiplicación. Pero lo interesante es cuando dice, ahora Dios de Jacob. Y cuando estudiamos de Jacob, lamentablemente descubrimos que era un hombre muy variable.
Pero ¿sabe por qué habla de esta manera Elías, de decir ahora Dios de Jacob? Porque Jacob es un hombre de proceso. Entonces eso nos da a entender, amados hermanos, que en nuestras vidas, en los procesos, Dios va a estar. Por eso es que cuando David escribe el Salmo 139, dice: si me encaramare hasta las nubes, ahí tú estás. Cuando tú estás viviendo la gloria, ahí está. Pero cuando bajas y te sientes en el Seol, ahí Dios no te va a dejar. Ahí también Dios va a estar. Alabado sea el nombre del Señor. Es el Dios de los procesos, que no te dejará hasta que termine lo que comenzó en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Manda fuego para que esta gente sepa que tú eres Dios. Y la Biblia dice que entonces Dios mandó fuego. El pueblo de Israel empezó a decir: Jehová es Dios. Pero en lugar de que se le unieran a él para confrontar a la sacerdotisa Jezabel, para enfrentar a todos los que seguían adorando a Baal, lo dejan solo. Y entonces Jezabel, cuando se entera de que le había cortado la cabeza a los profetas y a los sacerdotes, dice: mañana a estas horas también su cabeza estará en el piso. Y Elías sale huyendo, y cuando sale huyendo le dice a Dios: al no ver el fruto en los hombres de la gloria manifestada, se decepciona. En lugar de acercarse más a Dios por el mover que había sido derramado en ese monte, se decepciona por la actitud de la gente y le dice a Dios: mejor quítame la vida, mejor me quiero morir. Estos dos hombres, dice la Biblia, que Jesús toma a Jacobo, a Pedro y a Juan, que no eran los mejores apóstoles, eran uno de los peores. Eso nos da esperanza, alabado sea el nombre del Señor, que veremos la gloria de Dios no por lo bueno que somos nosotros, sino por lo bueno que es Él. Alabado sea el nombre de Dios. Agarra a Jacobo, a Pedro y a Juan, y dice que los lleva a un monte alto y se transfigura delante de ellos. Y cuando se transfigura, aparece Elías y aparece Moisés. ¿Para hablar de qué? Vea lo que dice Lucas capítulo 9, verso 29, pastor, por favor. Vamos a ver de qué hablaron. Y pastora, usted pudiera buscar segunda de Timoteo capítulo 4, verso 6, verso 7 y verso 8. Y mi amado hermano, ¿usted es de El Salvador? Sí, lo vi buscando con diligencia la bandera salvadoreña. Le dábamos la mexicana y no, yo quiero la... No. Busque usted por favor segunda de Pedro capítulo 1, verso 14 y verso 15. ¿Y quién más me puede ayudar? Tu hijo que me ayude. ¿Pudieras buscar Hechos capítulo 20, verso 28, 29 y 30, por favor? Vamos a ver de qué hablaron. Ok, Lucas capítulo 9, verso 29, pastor. Y entre tanto que oraba, le aparecía de su rostro, se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. ¿Qué hablaban? Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿De qué hablaron? Hablaron de su partida, que iba Jesús a tener, ¿dónde? En Jerusalén. Ok, ahora, si hablaban de su partida, ¿qué significa la palabra partida? Por favor, pastora. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 14, por favor. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 14. Como hijos obedientes nos Segunda de Pedro, usted la tiene, ¿verdad? Segunda de, no se preocupe, no se preocupe, como estamos en vivo esas cosas pasan. Capítulo 1, verso 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado,
también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Un texto más, capítulo 20, versos 28 y 29 y 30. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para aceptar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Escuche bien. Dice el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y verso 30, escuche. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Viene Elías y Moisés a hablar acerca de su partida, acerca de su muerte. Porque Jesús sabía para qué había nacido. Jesús sabía para qué había venido. Y el tiempo de su muerte se estaba acercando. Jesús iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Pero Jesús tiene un problema serio. ¿Cuál es el problema serio? Que en el capítulo 15 de Mateo y en el capítulo 16 y en el capítulo 17 hay 3 grupos que no le creen. En el capítulo 15 no le creen los escribas y los fariseos. En el capítulo 16 no le creen, también ahí entran los ancianos. Y en el capítulo 17 los discípulos le dicen en el verso 10, ¿por qué dicen los escribas que antes de que venga el Mesías tiene que venir Juan Bautista? Señal que también los discípulos no le habían creído. Y ya va a morir y todavía no le creen. Entonces tiene que venir y Elías y Moisés a hablar con él acerca de su muerte. Y yo me imagino que le dicen, le toca el tiempo a hablar a Elías y le dice, ¿sabe qué, Jesús? Es verdad que vas a padecer mucho, pero sí, ve a la cruz, ve a morir, vale la pena morir. ¿Sabe por qué? Porque así los que mueran como yo morí tendrán una esperanza de vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés representa los que mueren. Y después viene Elías, que representa a los profetas y representa a los que viven. Y le dice, está bien, ve a la cruz. Porque así todos los que crean en ti tendrán esperanza. Que cuando sea el rapto, que nosotros creemos en el rapto, todavía hay gente aquí que cree en el rapto. Alabado sea el nombre. Yo creo firmemente, amados hermanos, creo firmemente en el rapto de la iglesia. No importa que se levanten ahora un montón de teólogos, yo creo lo que está escrito. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios. Y entonces le dice, para que así los que estén vivos tengan esperanza. Ahora yo me imagino, escuche bien, que tienen que venir, porque cuando usted lee Hebreos capítulo 5, del verso 7 en adelante, habla del padecimiento de Jesús y dice que a causa del padecimiento aprendió la obediencia. No es que Jesús no sabía obedecer, sino que en la carne aprendió a sujetarla para obedecer a Dios, al punto que cuando la Biblia dice que está en el monte Getsemaní orando y su sudor eran como gotas de sangre, él le dice, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero somete la carne. ¿Y qué fue lo que le dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces tienen que venir a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús no es que deseaba la muerte como ellos. Jesús sabía que tenía que morir. Elías y Moisés ocupaban la muerte como escapatoria. Prefiero morirme que soportar a este pueblo. Aleluya, imagínense. Prefiero morirme que estar soportando a esta gente.
Pero Jesús no lo hacía con ese sentido, con ese objetivo. Venía a morir, pero había un propósito. Pero había algo, amados hermanos, que estaba haciendo una posición muy fuerte. La gente no le creía. Pero yo quiero hacerle una pregunta a usted. Moisés fue el gran hombre de Dios que abrió el mar, que vio caer el maná del cielo. Fue el hombre de Dios que con una vara donde se manifestaba el poder de Dios, destruyó la economía más grande, que era la de Egipto, el ejército más grande, que era el de Egipto. Con 10 plagas acabó con todas las deidades malignas del diablo. Vio tanto milagro, vio tantas señales, pero quiero hacerle una pregunta. ¿El pueblo le creyó? No. Es más, de todo el pueblo que salió de Egipto, solamente 2 personas entraron. ¿Sabe quién fue? Josué y Caleb, porque ni Moisés entró. Salmo 106 dice, Salmo 106 verso 32, le fue mal a Moisés por culpa del pueblo. Acá entre nos, hermana, porque hay gente que no se conforma con la sangre de Cristo, quiere la del pastor también. No le creyeron. Ahora vamos al otro profeta, Elías, el gran hombre de Dios, que hizo que no lloviera por 3 años y medio, que resucitó a una persona, que hizo que hubiera multiplicación, que un hombre de milagros, que hizo que cayera fuego del cielo. Y le pregunto, ¿la gente le creyó? No. Entonces vienen ellos a hablar con Jesús y le dicen, sabemos que hay un problema, ahora no te creen, pero ve a la cruz y muere, porque por medio de tu muerte y de tu resurrección se levantará una iglesia en la ciudad de Riverside que confesará tu nombre, proclamará tu grandeza. Vale la pena que vayas a la cruz, vale la pena que pagues el precio. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo me imagino que en ese momento Jesús dijo, vale la pena ir. Y entonces se prepara y es cuando el Padre se levanta y dice, este es mi Hijo amado. Así con ese orgullo santo. No sé si hay orgullo santo, pero no sé cómo expresarme. Así con esa, lleno de felicidad, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces da una orden a él hoy. Y ese Hijo amado viene y le habla a un instrumento de la religión que estaba azotando, persiguiendo a la iglesia. Y en el libro de Hechos capítulo 9 viene a hablar con él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te das cosas contra el aguijón. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice, vete a la calle que se llama derecha, y ahí llegará un hombre y te dirá lo que has de hacer. Y entonces Ananías estaba orando y viene Jesús y habla con Ananías y le dice, ve a orar por un hombre que ahora está ciego, se llama Saulo. Y Ananías le dice, Señor, no sé si has escuchado acerca de ese hombre, pero ese hombre es malvado. Y entonces Jesús le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve el evangelio a los gentiles, y yo le he mostrado cuánto ha de sufrir. Y este apóstol Pablo, un poco decepcionado de la iglesia de Galacia, capítulo 3 verso 1, vea cómo le dice, capítulo 3 verso 1 de Gálatas, Gálatas capítulo 3. Él enojado con esa iglesia le dice, oh Gálatas insensatos. Vea lo que dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Escuche bien. Ahora, a mí que me gusta leer diferentes versiones, hace como unos 30 años leí ese texto en la versión católica. Y si yo les dijera qué dice ahí, mejor quiero que usted vaya y lo lea. Pero ahí usa una palabra bien fuerte. Fuerte, de verdad le digo, fuerte. Ahora, él con todo y su enojo, cuando escribe la carta, les dice, soy apóstol de Jesucristo, no por hombre, sino por él. Y después dice, el evangelio que recibí no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación.
Y después les dice, y si trato de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y después le dice, y si alguien viene y predica un evangelio diferente, que sea anatema, que sea maldito. ¿Por qué? Porque él era tan celoso al punto que tenía el desprecio de los hombres, pero él decía, yo no agrado a los hombres, yo agrado a Dios. Y entonces escribe, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y le escribe a la iglesia de Filipo y le dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dijo, tengo como opción morir, y para mí eso sería muchísimo mejor. O sea, él sabía que llegar a la presencia de Cristo es lo más excelente que nos puede pasar. Pero entonces él dice, pero me doy cuenta que vivo le sirvo más. Le doy cuenta que vivo le soy más útil. Le doy cuenta que vivo, entonces él puede seguir haciendo algo a favor de vosotros. Por lo tanto, amado hermano, ¿qué es lo que le quiero decir en este culto misionero? Y voy a decir esto con mucho cuidado y a la vez con mucho respeto. Es cierto que hay mucha gente fraudulenta. Es cierto que muchos ocupan el ministerio y se vuelven unos vividores. Es cierto que muchos han trastornado el evangelio. Pero también es verdad, amados hermanos, que hay hombres que todavía tienen el temor de Dios. Segundo, es cierto que el hombre te puede decepcionar, es cierto que el hombre te puede traicionar, es cierto que en el hombre no se puede confiar, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía en él. Es cierto, pero yo quiero darle un consejo para que no caigamos en el desánimo de ya no querer hacer algo para Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Cristo. ¿Y cómo para Cristo? Así es que en el nombre de Jesús yo vengo a decirle, como dijo Pablo, es verdad, el morir es una ganancia. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren morir? Pablo dice, es una verdad. El morir es una ganancia, el irme con Cristo es muchísimo mejor, mas a causa de vosotros, dice, prefiero quedarme aquí. Y después le escribe a la iglesia más bien le escribe a Timoteo y le dice, ¿sabes qué? He peleado la buena batalla. Y eso me encanta, no dice he ganado la buena batalla, la he peleado. Porque había veces que él se sentía, ¿se acuerda cuando le escribe a la carta a la iglesia de Corinto en el capítulo 4, donde dice, perseguido pero no desamparado, derribado pero no destruido? Porque habrá batallas que parece que las hemos perdido, que parece que no vamos a salir vivos de ahí. Pero cuando empieza el capítulo 1 de la segunda carta dice, yo he aprendido que a causa de las tribulaciones y persecuciones he estado a punto de perder la vida. ¿Y qué es lo que me ha enseñado eso? Que yo no dependo de mí, dependo de Dios. Entonces todas esas cosas que parecen derrota al final son victoria. ¿Por qué? Porque entendemos que no estamos solos. Entendemos que podemos seguir confiando en Dios. Entendemos que podemos seguir creyéndole al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amada iglesia, sigamos firmes, constantes. Para nosotros la muerte no es una opción. Hay que seguir trabajando hasta el día que Dios le plazca. ¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar con dos palabras. Quiero cerrar con dos textos. El primero está San Juan capítulo 12, pastor, verso número 8. San Juan capítulo 12, verso 8. Vamos a ver qué dice. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Escuche bien. Y espero que Dios me use para que usted reciba esta palabra con convicción. Porque quisiera hablarla sobre su vida. Yo no creo en eso de decretar, pero sí creo en declarar la palabra, ¿verdad? Porque hay que declararla, confesarla. Pero quisiera declarar eso sobre su vida, en el nombre de Jesús.
La Biblia dice, y vino una gran multitud para ver a Jesús. Y después aclara, y también para ver a Lázaro, el que había resucitado. Y Dios quiere, amado hermano, y esta se vuelva un rema en su corazón. Y que de igual manera la gente de aquí de Riverside diga, escuchamos que está el Señor en esa iglesia donde pastorea el pastor Gustavo, y diga, pero vamos a ver no solamente que está Jesús ahí, sino que hay un hombre que está siendo usado por Dios, que hay un hombre que está siendo usado por el Señor, que de igual manera Dios haga con su vida, que digan, sí, desde que llegó Jesús a la vida de él, ahora es diferente, ahora es instrumento útil para la gloria de Dios. ¿Cuál es lo que le quiero decir ahí? Que la Biblia dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir, ¿cierto o no? Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando la gente se enteró que iban a ver a Jesús y que el testimonio era Lázaro, ¿sabe qué fue lo que dijeron? Hay que matar a Lázaro. ¿Cuál era la razón? Porque por medio de él mucha gente estaba conociendo a Jesús. De igual manera, no importa cuánto enemigo se levante, que Dios haga que por medio de usted mucha gente conozca a Jesús, que por medio de usted mucha gente conozca a Jesús, que por medio de usted mucha gente conozca a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Hermano Manuel, ahora yo no puedo viajar, no hay problema. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Sembró, y ese dinero va a hacer que otro viaje. Ay, como que usted no lo creyó o no ofrendó, una de dos. Porque yo cuando dijeron que era la ofrenda misionera, yo tuve que sacar mi billete también y venir a aportar. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que sembrar. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez no puede ir físico, pero puede enviar. Ahora, segunda palabra, y voy a cerrar con una última. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Salmo 138, verso 7, pastor. Salmo 138, verso 7. Vea lo que dice. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. ¿Cómo se traduce la palabra angustia? La palabra angustia se traduce como persecución, como tribulación, pero una enfermedad que está muy de moda en estos tiempos, que es depresión o ansiedad. Y alguien que cae en depresión ya no vive, solamente existe. Por eso usted ve que alguien que está deprimido ya no se arregla, ya no quiere comer, ya no quiere salir. ¿Por qué? Porque le perdió la razón de vivir. Y entonces viene David y dice, en medio de la angustia tú me vivificarás. En otras palabras, hay momentos de angustia, no lo podemos negar. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y él conoce a los que en él confían. Aunque Jehová es bueno, habrá días de angustia, pero David dice, aún en medio de los días de angustia, cuando parece ser que ya no hay razón para vivir, tú me vas a vivificar, tú me vas a dar una razón para vivir. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque Jehová es mi pastor y nada me faltará, después dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En un proceso de angustia, ya cerró porque falta el 8. En un proceso de angustia dice, tú me vas a vivificar, y contra la ira de mis enemigos tú se vas a levantar. Pero entonces dice, pero sé que hay algo grande para mi vida y sé que tú lo vas a llevar a cabo. Vea lo que dice el verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá
su propósito en mí. Y después le pide un favor, solo te pido un favor, que en medio de los procesos que he de pasar, no te olvides que soy obra de tus manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que en medio de cualquier proceso no te olvides que soy obra de tus manos. Ahora escuchen bien. Y voy a cerrar la Biblia para que me crean que ya voy a terminar. Escuche bien. ¿Cuántos de los que están aquí? Y voy a cerrar mis ojos, ¿ok? Para que usted no me haga caer en angustia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿cuántos de los que están aquí hemos invitado a un ser querido a que venga a la iglesia y nos dicen, sí, sí voy a ir, y no han venido? Levante su mano derecha. No sé si los que no lo levantaron ya vinieron todos o de plano no los han invitado. Segunda pregunta, ¿cuántos de los que están aquí hemos invitado a un amigo, un vecino? Tenemos un evento, quisiera que fuera, y por lo regular la gente para salir del compromiso, ¿a qué hora es? Allá llego, y nunca llegan. ¿Cuánto nos ha pasado? Levante su mano. La mayoría, ¿verdad que sí? Ahora, voy a darle un consejo y de acuerdo a las escrituras. En esta mañana o en esta tarde vamos a hacer lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros ya hicimos nuestra parte. Ya los invitamos. Eventos especiales. Es más, algunos de nosotros, por ejemplo, yo en la pandemia, para gloria de Dios, a mí nunca me faltó el trabajo. Yo de mi cuenta de banco le mandaba yo a uno de mis hermanos, a otro de mis hermanos. Lo que quiero decir, en momentos de necesidad los hemos ayudado, ¿verdad? Y hemos puesto de nuestra parte. Entonces dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hacemos lo que hizo Jesús? Pónganse de pie, por favor. Y lea, o todos juntos leámoslo. Isaías capítulo 53, por favor. Yo oí un predicador que dijo, Jesús nunca nos llamó, o Dios nunca nos llamó a orar por los pecadores, nos llamó a orar que mande obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Pero hay un texto aquí con el cual quiero cerrar, que es libro de Isaías capítulo 53, verso 12. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, está hablando del Mesías, ¿ok? Del Hijo de Dios. Dice, por tanto, yo la daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Y qué dice ahora? Léalo usted, por favor. Y orado por los transgresores. Por lo tanto, si usted ya hizo su parte, ya invitó al vecino, ya invitó al compañero del trabajo, ya invitó al familiar, y para salir él del compromiso dijo voy a ir y no ha llegado, hoy hagamos lo que hizo Jesús. ¿Por qué no oramos hoy por ellos? Santo Dios, yo no sé qué voy a predicar aquí. No sé qué voy a predicar aquí. Años que me costó descubrir esas cosas que les he enseñado y no sé qué voy a predicar aquí. O no sé si es el calor, o porque ayer acá estuve predicando en una convención de pastores y cayó una unción bien fuerte, una gloria, que al final el obispo llegó y me puso la mano en la cabeza y le dijo, Señor, que así como lo has usado, lo use siempre. Y no creo que el Dios que estaba allá no esté aquí, es el mismo. Como decía nuestra amada pastora, el Espíritu Santo que está aquí, yo también lo traigo. O no sé si les duele el codo y se recogieron 2 ofrendas y eso los tiene tan frustrados. Pero mire, amado hermano, no hay cosa mejor que bendecir la obra. Te lo digo de corazón. No hay cosa mejor que bendecir la obra. En medio de la pandemia, a mi esposa y a mí, el Señor le plació bendecirnos con la casa. Llevamos 2 años, en noviembre vamos a hacer 3 años, y te lo voy a decir delante de Dios. Debemos, si acaso, un poquitito arriba de la mitad, casi ya le llegamos a la mitad de la deuda.
Y eso no lo hace Manuel Ramírez. Porque acuérdense que yo les he testificado que yo iba en sexto de primaria cuando acepté a Cristo y mi madre dice, ya Cristo viene, ¿para qué estudias? Y me sacó de la escuela. Y estoy en un país que no es mi país. Y cuando alguien me habla en inglés, yo le hablo en lenguas y así quedamos a mano, ni él ni yo. Y cuando me invitan a otros estados, digo como dijo Pablo, nada me separará del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la persecución, y ni la migración. Dígame, ¿será una torpeza mía si yo dijera, ay, por lo que he trabajado, lo que me he esforzado, lo que he ahorrado? No, 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 ha sido Dios con toda bondad. Entonces yo quiero en verdad, en esta tarde, en el nombre de Jesús, si Dios nos tiene con vida, ¿usted no se ha puesto a pensar cuánta gente se nos fue en la pandemia y Dios nos dejó a nosotros? Es que hay un propósito. Si Dios hubiera querido, nos lleva. ¿Sí o no? Claro que sí. Si Dios hubiera querido, amados hermanos, ya no estuviéramos aquí, pero hay un propósito. Entonces yo vengo a decirle en el nombre de Jesús, entendamos lo que dijo Pablo. Es cierto, si me muero es muchísimo mejor. Pero dice, pero también doy testimonio que en Cristo puedo vivir en Él y es beneficio para los demás. Hermano Manuel, pero he invitado a la gente y no viene. Está bien, hermano Manuel, les he ayudado y no quieren. Está bien, pero hoy oremos por ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy intercedamos por ellos. Yo estoy aquí gracias a mi madre. Mi ministerio que el Señor le plació darme, que ya lleva más de 30 años, es gracias a la oración de mi madre. Murió mi madre y mi suegra le dice a mi esposa, sé que mi consuegra, o sé que la mamá de Manuel oraba mucho por él, y ahora yo voy a agarrar a ese peso, amados hermanos, y yo me he levantado en las noches para ir a la cocina y la puerta de la recámara de mi suegra está abierta y la veo orando, y sé que las oraciones, es más, yo creo que uno de aquí me ha dicho, hemos orado por usted. Las oraciones de los siervos nos mantienen en pie, alabado sea el nombre del Señor. Así es que en esta tarde quise cortar ahí porque quería hablarles de cómo el apóstol Pablo, sus lágrimas estuvieron basadas en esto. Y que dice, sé que después de mi partida se levantarán lobos rapaces. Y ya después les habla claro, y entre vosotros se levantarán también, que con tal de que les sigan dividirán iglesias. Que con tal de que les sigan pervertirán el evangelio, que con tal de que les sigan no hablarán lo que es correcto. Pero me encanta que el apóstol Pablo decía, a pesar de que sé que eso va a pasar, eso a mí no me quita el ánimo de seguir predicando que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad y que para Él no hay nada imposible.